Bueno, lamentablemente esta semana, el inicio de semana, marcó una situación muy dolorosa para todos los dominicanos, para el mundo, porque prácticamente el mundo se ha expresado ante el dolor y esta situación que se vivió con el desplome del techo del Jet 6, con la muerte de más de 220 personas, dejando más de un centenar también heridos y en condiciones que todavía uno no sabe qué tanto físicamente van a poder resistir, pero emocionalmente nos ha tocado a todos. Y justamente para tratar el tema emocional de esta situación lamentable que hemos vivido, hemos querido que nos acompañe la psicóloga del programa. Ella ha formado parte de este espacio desde que iniciamos, aunque tenía un tiempecito que no nos podía acompañar por compromisos, pero está con nosotros Mirta Gómez. Buenas noches, Mirta. Buenas noches. Bueno, contenta de estar aquí, claro, con una situación que tiene el país, que hablamos de un duelo colectivo, aunque en el área de psicología colectivo es algo quizá que utilizamos de manera coloquial, porque cada persona vive su duelo de manera individual. Y entonces obviamente que es colectivo porque todo el país está viviendo, como tú decías, una situación difícil de pérdida y sobre todo de personalidades que han aportado mucho también a la sociedad. Es muy lamentable. Es bueno entonces decirle que le damos la bienvenida a su casa, a la licenciada, ¿verdad que sí? Porque está Así su es. casa. Mire, entonces, de entrada, sí, ¿qué ustedes los orientadores, la gente que manejan esa parte del ser humano, qué es lo primero que pueden orientar, decir ante la población de manera general y sobre todo los familiares, los más cercanos? Mira, realmente cuando hablamos de una situación como la que pasamos, una catástrofe bien difícil, primero es estabilizar probablemente a la familia. Lo primero es que hay diferentes etapas en el proceso de psicología. Número uno está la etapa de shock o negación. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me llaman? ¿Qué situación pasó con la discoteca y con las personas? Es lo primero como el shock en la familia. Luego entender que la noticia, ¿verdad?, no fue satisfactoria, sino que la persona falleció. Ya ahí comienza una etapa que es la segunda, que probablemente ya en esta semana, porque ya vamos a tener 8 días, esta semana será entonces la etapa de ira, lo que le pasa a la familia, por qué a él, qué pasó, por qué la situación pasó así. Psicológicamente entonces hay un estado de ira dentro de las personas que han perdido familiares. Y de entonces, de entrada, viene lo que es una situación de depresión, luego de conciliación. Es decir, que ahora vamos a ver dentro de la familia una serie de síntomas y síntomas que vamos a ver que van a afectar directamente a toda la población. Es normal que pase esa situación porque, aclaramos, es un estrés postraumático. Y el estrés postraumático va a generar en la familia pesadilla, situaciones de angustia, probablemente muchos van a estar en un estado de tristeza profunda. La solución en este sentido es que la persona también tenga que vivir esas etapas. Es importante que cada una de las personas que han tenido pérdida, pues busquen la manera de llevar esas etapas acorde con lo que están sintiendo. Y sobre todo las personas que están acompañándole, pues tener en cuenta de que hay que dar ese acompañamiento de una manera directa. Yo estoy contigo, yo te estoy apoyando, entiendo tu situación. Nunca decir, no llores, no te preocupes, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque sencillamente eso puede agravar más la situación emocional. Lo importante es que la persona pueda vivir su duelo, pueda expresar de manera, diríamos, recurrente lo que siente en ese momento, y evidentemente que vamos a pasar un tiempo viendo personas tristes que han tenido que vivir el proceso de duelo. Psicológicamente hablando, el proceso de duelo puede durar de 3 a 6 meses. Es decir, en esos 3 o 6 meses ustedes van a experimentar, muchas familias, esa sintomatología que hemos explicado, situaciones de tristeza, pesadilla, días malos. A veces hemos trabajado con personas de duelo y me dicen, doctor, hay días que estoy muy mal, es como que si no quisiera ni siquiera estar. Y es que eso pasa, hay días que son sumamente difíciles para las personas, para la familia, y sobre todo porque el duelo va a depender de la situación que ha pasado. Esto es una situación catastrófica, nadie lo está esperando, nadie se prepara para una muerte. Sin embargo, cuando hay una situación donde ya la persona pues está enferma, ya se sabe que va a pasar algo, a veces esos síntomas se viven antes, que se llama un duelo anticipado. Pero en este momento, que fue donde que la persona se entera, entonces la sintomatología pues va a durar un poquito más. Entonces, en el adulto,
sea, el shock no le permite quizás ni analizar, ni pensar, ni ver lo que está pasando, sino después. Pero, ¿y los niños, licenciada? Porque muchas veces el niño muy pequeñito quizás no se da cuenta, pero ya cuando habla de un adolescente que ha perdido sus padres, su madre, alguien querido, ya es una situación aparte. Mira, psicológicamente hablando, cada etapa tiene su forma de comprender la muerte. Y específicamente los niños de 5 años ya entienden que la persona se ha ido. Entonces ya desde esa etapa el niño comienza a experimentar también ciertos síntomas de duelo. De hecho, pesadillas, hay niños que no van a conciliar el sueño por un tiempo. Específicamente en ese caso nosotros siempre le aconsejamos a los padres que traten de acompañar al niño en ese momento. A veces me preguntan, ¿es bueno que vaya al entierro? ¿Es bueno que vaya al proceso? Claro que es interesante. No que permanezca todo el tiempo, pero sí tiene que vivir esa etapa para hacer un cierre también. Psicológicamente hablando, el niño debe despedirse de la persona y en ese transcurrir pues va a tener y experimentar muchísimos síntomas. Por lo tanto, en caso de que el niño también sea afectado o pueda pasar que no pueda dormir por un tiempo, no quiera comer, entonces sería importante que puedan buscar ayuda psicológica, que hay especialistas en el área de niños que pueden ayudarle a pasar el proceso de duelo, que evidentemente en el niño ya después de los 5 años, como yo le digo, ya la comprenden un poquito más y de hecho entienden por qué la persona no está o ha fallecido. Mirta, tú hablaste en un par de ocasiones acerca del acompañamiento a esos familiares, a esas personas que están experimentando ese duelo. ¿El acompañamiento debe ser de los amigos, de los familiares, o debe ser de un profesional de la psicología? ¿Qué es lo recomendable? Muy buena pregunta. Realmente como psicólogo siempre es oportuno en este tipo de casos de que tengan una intervención psicológica. De hecho, el Colegio Dominicano de Psicólogos estuvo ahí en el momento, porque hay que explicar a la familia ese proceso cuando reciben la noticia, la incertidumbre que vivieron en ese momento de poder saber si están o no con vida la familia. Y evidentemente que tuvieron un acompañamiento breve, que fue la intervención en crisis por el Colegio de Psicólogos. Sin embargo, es importante que puedan continuar con una terapia más acabada, de manera directa, individual. Y cuando hablamos de tener ese acompañamiento es porque tenemos que tener un equipo o una red de apoyo, lo que hablamos en psicología. ¿Cuáles son esas redes de apoyo? Los amigos, la familia, que se unan, que se puedan apoyar mutuamente, porque en ese proceso vamos a ver que muchas de esas personas necesitan ese acompañamiento con la gente. Ustedes ven que esos primeros días, los 9 días, por ejemplo, las personas se sienten hasta acompañadas, pero luego que salen, que se van, entonces hay un vacío. Y no sé, lo importante es que esas personas se mantengan en comunicación, en apoyo, en una red de apoyo. Algo también que debemos destacar es que el pueblo dominicano es muy unido. Y muchas familias que se perdieron en ese momento son personalidades, señores. Esto ha afectado no solamente a la parte artística, sino que ha afectado también a las personas que tienen que ver con la política, personas que tienen que ver con la medicina. O sea, ahí habían todo tipo de profesionales. Todo. Entonces yo pienso que cada gremio debería apoyar a su equipo para que puedan tener una buena resolución del duelo y sobre todo sentirse acompañado en este proceso doloroso, que va a durar unos meses, que evidentemente tenemos que procesar y tenemos que elaborar. Y sobre todo también el pueblo dominicano, porque hay que decir que nuestro país también está afectado. Muchas personas han llorado, sus familiares, pero también han llorado a Rubí Pérez, que era una figura, ¿verdad?, que todo el mundo lo conocía. No sé, cuando usted se acerca a veces o las personas nos llaman, nos hablan como si fueran cercanos. Así es. Me siento mal, mira lo que perdimos. Entonces es un duelo realmente que ha afectado a todo el país y que evidentemente si nos acompañamos en este proceso todos podemos salir adelante. Pero ese duelo que afecta al país, ¿tiene alguna diferencia desde el aspecto psicológico al duelo que afecta a los familiares directos? Totalmente. ¿Verdad? Entonces me gustaría saber, porque ya eso de los familiares directos lo entiendo, deben buscar ayuda profesional, etcétera, pero al pueblo, al país, al que ahora tiene temor de ir a cualquier lugar porque puede pasarme eso. Lo que pasa también que el ser humano es empático. Entonces, con esta situación,
ha tenido también como que empatizar y se ha sentido inclusive con una situación de pérdida, Eso sí. porque siente que ha perdido algo, ve la persona llorando, ve la persona angustiada. Muchas personas se acercaron también a llevar agua, a llevar algo, o sea, la gente se ha identificado. La donación de sangre que ha sido como nunca en el país. Exactamente, porque solidaridad. la solidaridad del ser humano. Y entonces obviamente que también eso va afectando emocionalmente a las personas, como usted decía. Y un punto importante es que las personas ahora tenemos temor a estar en lugares cerrados. Eso sí es así. Hasta que pase un tiempo, claro que eso va a permanecer por unos meses también, pero evidentemente ahora yo creo que la persona va a cuidarse más. Algo importante, y era lo que decía una de las colegas amigas, también en la parte espiritual. La psicología anteriormente quizás no involucraba tanto el aspecto espiritual, sin embargo, en las últimas investigaciones que se han hecho, la creencia de cada ser humano es importante. Había un choque antes. Bueno, claro, había un choque sumamente, pero ahora, después de los últimos estudios, pues se han investigado que eso ayuda en el proceso de sanación. Entonces también corroboramos, si usted tiene una creencia, pues acérquese a esa creencia, que eso le va a ayudar a mejorar un poco lo que es el duelo. Bueno, pero hay una situación que está afectando a la humanidad completa, me refiero a las redes y a la perversidad que se da en las redes. Y nos dimos cuenta ahora, es decir, la gente, los inventos que se hacen por demás, comienzan a decir cosas, se le olvida que hay un ser humano que pudo ser afectado, como los tantos que hay, y que está viendo esas imágenes y que le están bombardeando eso todos los días, cada día. Y eso es terrible, o sea que recordarle constantemente esa situación es un elemento más que se agrega, licenciado. Sobre todo porque las redes sociales tienen un valor que todos sabemos importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estamos viendo un exceso de, como usted decía, de imágenes que trabajan más la psiquis o la mente del ser humano. Entonces, por eso que vemos ahora más ansiedad, más depresión, más situaciones emocionales afectadas, porque las personas lo están viendo de una manera rápida en las redes. Hay que respetar un poco esas imágenes. Eso afecta muchísimo, no solamente al adulto, sino mucho más al adolescente y al joven, porque escala directamente en un nivel psicológico que afecta su psiquis mental. Señores, por eso que vemos ahora tantas personas sufriendo de ansiedad, de depresión, porque esas imágenes, esas redes, a veces, en vez de ayudar, lo que hacen es afectar de manera directa la psiquis o mente del ser humano. Yo siempre le aconsejo a los pacientes, no lo vean. Trate de evitar ese tipo de imágenes mientras pase el proceso. Entonces, a veces no todo el mundo está preparado, señores, para ver imágenes así. Nadie está preparado. Probablemente si es un médico, si es una persona que está acostumbrada, pero una persona que no está acostumbrada a ver imágenes de esa naturaleza puede afectar mucho su aspecto emocional. Y el respeto, sobre todo ese respeto que debe tener esa persona que ha fallecido también, que debería respetarse su dignidad inclusive hasta después de la muerte. Eso es algo importante. Personas desnudas que te la publican así, una cosa increíble, que se le quitaron la ropa, sin miembros, algunos le faltan algunos miembros también. Y la gente también lo pone así, o sea, que hay que tener cierta conciencia en el pueblo dominicano para nosotros elaborar esa situación y respetar no solamente a la persona fallecida, sino al familiar que está viendo esa imagen. Mirta, la cultura allá en el como le llamaron, la zona cero, vimos el caso de algunos familiares que estaban ahí alrededor y que cuando sacaban algunos de los restos pudieron identificar a alguien que era familiar y cayeron allí desmayados y tuvieron que auxiliarlo los médicos. La pregunta es, ¿el protocolo adecuado para una persona que en una circunstancia así ha perdido a un ser querido, cómo debiera abordarse para informársele del deceso de su familiar? Hay varios factores que está pasando con esa persona. Número uno, nosotros tenemos una parte que se llama amígdala a nivel cerebral. La amígdala está alerta cuando pasa algo, como alerta a nivel cerebral. Y eso es lo que pasa con estas personas que están en espera. Tienen a nivel cerebral están en alerta para ver qué va a pasar. Como tienen un nivel elevado de estrés, que eso tiene que producir también en la parte de las amígdalas, entonces comienza a tener esa presión psicológica. Y por eso es que cuando ya le dan la noticia, entonces bajan esos niveles y entonces viene a caer lo que es el desmayo, porque el cerebro se desconecta en un momento determinado cuando hay mucho estrés y se desmaya. Entonces, eso fue lo que pasó con muchas personas. ¿Cuál es el protocolo? Sería ideal que las personas, bueno, yo sé que tienen que estar ahí porque hay que identificar el cadáver. Sin embargo, ese acompañamiento del psicológico debería estar para darle la noticia.
porque una persona que no experimente una noticia en un momento determinado, acorde con el tiempo, mira, está pasando algo, se acercan a las personas, le expresan, le hablan, vamos a ver qué va a pasar, pero no decírselo de golpe, porque debiera eso haber afecta. un acompañamiento antes de que entre a identificar. Antes y después, que era lo que estaban haciendo algunos psicólogos. Antes, para poderle como trabajar esa parte psíquica, y luego después de la noticia. Ese sería lo ideal. Lo que pasa también es que, bueno, muchas personas se enteraron de manera brusca y eso fue lo que más impactó emocionalmente al familiar, realmente. Licenciada Mirta Gómez, nosotros estamos acostumbrados, los humanos, a que nosotros vemos morir a los padres, o sea, los hijos vemos morir a los padres. No es tan común que los padres vean morir a los hijos. Y aquí se han dado muchos casos. Bueno, se dan muchos casos, como es ahora o acaba de ocurrir. Pero eso debe tener también un tratamiento de parte de ustedes, de los orientadores. Lo que pasa es que, como usted decía, ahí había muchos jóvenes también, hay que decirlo, muchos familiares, padres perdieron a sus hijos. Y en ese sentido, el padre necesita más acompañamiento psicológico muchas veces, porque como tú decías, no estamos preparados, nunca estamos preparados para una noticia así, pero hay que tener más cuidado. Y yo les recomiendo a sus padres que han perdido a sus familiares que acudan a terapia, porque ese proceso de recuperación será mucho más largo si no entonces buscan ayuda psicológica a tiempo. Hay un proceso de terapia de duelo que se está llevando a cabo, entonces si usted necesita esa ayuda psicológica, acérquese al profesional, porque sí la va a necesitar, y toda pérdida lleva un proceso de recuperación, o sea, eso no es tan fácil, y debemos entonces procesar ese duelo y vivirlo, porque si una persona no lo vive, entonces tiene luego un duelo patológico de manera agresiva. Por lo tanto, tampoco es bueno sedarlo demasiado, tratar de que eso se oculte mucho, porque también ese proceso hay que analizarlo y procesarlo. Bueno, al duelo entonces hay que sumar el que provee en el hogar, si desaparece, es decir, la señora ha quedado con 3 hijos, 4 o 5 hijos, y ha perdido a su esposo, el padre de sus niños, entonces él era el del sustento. Es otro agravante que se va a sumar. Sí, de hecho, eso nosotros lo analizamos desde el punto de vista psicológico. ¿Cuáles son los factores, como usted dice, agravantes que están? La parte económica, qué tipo de vínculo tenían, todo eso se analiza desde un contexto biopsicosocial, que es lo que nosotros llamamos en psicología, vida, psicomente y social el entorno. Todo eso se analiza para ver cómo afecta directamente el duelo en esas personas. Y en este caso, o sea, la gente se siente profanada cuando ve en las redes estas fotos que se han estado publicando, cuando se habla de que algunos de los cadáveres fueron saqueados, cuando se habla de que ¿cómo se llama? Una persona de los que cuidan los carros afuera, como la persona era habitualmente asistía ahí, le tenía confianza, le dejaba la llave porque tenía que moverlo y ahora no le querían ni siquiera entregar el vehículo. Todo eso debe de trabajar aún de una forma más violenta a la persona que ha sido afectada, a los que quedan, a los familiares. Me imagino que es diferente, ¿verdad? A las personas que están ahí en ese momento deberíamos también verlo de otra perspectiva. O sea, ¿qué debemos mejorar nosotros como pueblo dominicano? Porque como tú decías, muchos de ellos fueron saqueados, le quitaron la cartera, en vez de ayudar en el momento. Esto fue lo primero que se hizo. Entonces yo creo que es una moraleja para todos. ¿Cómo debemos unirnos más? ¿Cómo debemos trabajar un poco más estos procesos de crisis? Y ojalá de verdad que nosotros podamos estar preparados, porque déjenme decirle, duramos un tiempo también en ese proceso de rescate. Eso hay también que ver, porque nuestro país también está amenazado con algunas crisis. Y todo ese proceso yo creo que nos lleva a una enseñanza, y que yo creo que cada uno de los profesionales debemos estar aportando por si sucediera otra situación, que ojalá que no, pero debemos estar preparándonos para crisis específicamente y para la ayuda. Muchos, Puerto Rico, Israel, otras, vinieron a ayudarnos, vinieron a asistirnos, y eso lo sabemos, y sobre todo también que podamos prepararnos nosotros como profesionales, inclusive los psicólogos, los médicos, defensa civil, todo para situaciones que puedan surgir. Porque mientras más rápido salimos de la situación, mucho mejor. Eso es así. Gracias, licenciada Mirta Gómez, por acompañarnos hoy y orientar en un momento que realmente la población lo está necesitando. Así es. Finalmente, si tú quieres, puedes dejarle un mensajito a la población. Sí, decirle que aunque estemos pasando por un proceso de duelo, de dolor, que ese es el término, muchas personas piensan que no van a salir.
Sin embargo, después del tiempo, con las terapias, con el proceso, no es que se va a olvidar la persona fallecida, nunca se olvida, pero sí podemos llegar a tener una vida ya dentro de la normalidad. Si usted necesita ayuda, búsquela a tiempo. Hay psicólogos, hay psiquiatras que están preparados para abordar el proceso de duelo patológico y sobre todo de larga duración. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mirta. Continuamos en Enlace Semanal.